Bueno, arranca el proyecto del karting. Vamos a usar este, que es un chasis que conseguí, un chasis de karting, que es, o sea, viene con motor y todo, pero lo vamos a desmantelar todo, lo vamos a cortar, y vamos a usar esta base para después hacer el definitivo. Play Dead made that. Chucky Beat. Arranqué por desmantelar todo el karting viejo. Había muchas partes que no iba a usar, otras que tenía que sacar, otras que tenía que poner. Así que directamente desmantelé todo para poder acomodarlo y adaptarlo a lo que tendría que ser el nuevo karting, la nueva estructura del juguete de plástico. Obviamente también tenía que adaptar el autito de juguete, por lo que tenía que sacar toda la base de plástico central, que ya no me iba a servir para nada, porque ya no iba a caber en ella. Así que empecé por darle con la moladora, después con el Dremel y hasta con un cúter en las partes más difíciles, pero logré dejarlo totalmente hueco. Una vez que ya tenía las dos bases armadas que iba a usar, era hora de cambiar todos los componentes originales del karting por unos de mejor calidad, por lo que usé los mismos componentes que usé en mi video anterior del karting del carro de supermercado. Si no lo vieron pueden ir a mi otro video y mirarlo. Usé las mismas piezas porque me parecen buenas, obviamente compré otras iguales pero son exactamente las mismas y las empecé a montar al karting. Chucky Beat. Toda la estructura plástica fue adaptada a lo que iba a ser el karting, por lo que había que cortar todo lo que no entrara, cortar todos los plásticos que podía interferir con el motor o con la rueda o con la silla o con cualquier cosa, y modificar un poco la estructura original del karting porque tuve que achicarlo un poquito y agrandar la distancia entre ejes.
Chooky beat. Bueno, ya tenemos el motor puesto. Antes de que me digan algo, yo extendí un toque este eje que en realidad yo lo soldé a una tuerca. Yo lo soldé a esta tuerca y la tuerca la agarré al eje para no dañar ninguna parte original del motor, mucho menos el eje. Entonces bueno, esto acá yo después lo voy a cortar, obviamente. Voy a poner uno de estos acá para agarrarlo, obviamente con una base. Y le voy a poner lo que sería después el piñón ya del karting. Así que no se preocupe que esto lo voy a cortar. Lo que hay que hacer ahora es... Este motor es viejísimo y no trae ni burro de arranque, ni lugar para poner el burro de arranque, ni lugar para poner el Bendix, ni nada. Así que yo me compré un burro de arranque genérico de 110 y me compré un Bendix, perdón. Entonces mi idea era simplemente adaptar el Bendix, soldarlo acá, de alguna manera que quede bien, y luego poner la corona, que sería la que va al burro de arranque. Girando el magneto ya debería poder prender el motor con un burro adaptado. Bueno, logramos poner el Bendix en posición con la corona, como ven, funciona bien. El único problema que tenemos ahora es que esto se sale, o sea, si yo tiro, me lo quedo en la mano. Entonces tendríamos que ponerle una tuerca o algo acá para que esto no pueda salir. El burro acoplado. Le puse los dos soportes con los dos tornillos que trae. Y bueno, la arandela en realidad está más que nada para reducir la vibración, porque no está ajustando mucho, digamos. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Yo tengo acá la batería. Vamos a conectar el positivo, ya todo conectado. Voy a conectar masa. Perfecto. Obviamente no arranca porque no tiene nafta el motor, pero lo hace girar perfecto. Bueno, ya está terminada la transmisión, les voy a mostrar cómo quedó. Como ven, extendí el eje, le puse el portarrulemán agarrado para que esto no vibre ni haga nada. Le puse un piñón de 10 dientes y abajo una corona de 30 más o menos, 30-31 no recuerdo. Quedó bien tirante, así que quedó bastante bien.
Amigos, hasta acá llega esta primera parte del armado del karting. Estén muy atentos al canal porque voy a subir videos, espero que regularmente. Ya tengo bastante filmado, así que suscríbanse, activen la campanita así les llega la notificación apenas yo suba un video. Pero ya tengo bastante hecho, falta los últimos detalles y ya próximamente estaría subiendo ya el karting andando, probándolo en la calle y luego en algún lugar más donde se pueda hacer a fondo. Nos vemos la próxima y gracias por ver el video.